Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este podcast que se llama La True Creativos. Yo La en qué True. podcast estoy ahora. Yo creo que tengo que hacer un trabajo de branding para que la gente pueda Lo pueda entender. recomendar, reconocer. Qué gusto verlos, chicos, nuevamente. Igual, nuevamente. ¿Después de cuánto tiempo? Después de varias semanas que no nos veíamos, ¿cierto? Bueno, la gente seguramente nos echaba de menos. Seguramente, Beto, seguramente. Escuchó más de una vez nuestro podcast. Exacto. Y estamos contentos, ¿cierto?, de poder encontrarnos hoy día porque vamos a hablar acerca de algo importante. Y yo creo que aquí los creativos van a entender un poco de qué se trata nuestro capítulo. Este capítulo se denomina Control C, Control V. Qué ¿Y eso técnico. Oye, significa? ¿y esos comandos qué hacen? Esos comandos son por ¿Para qué? medio de Apple Now. Creo que es Control C, Control V en Windows. en Windows. Sí. Command V, Pero la idea es copiar y pegar. Copiar y pegar. De eso vamos a hablar, porque es algo es como algo controversial. Y creo que a mí a veces como que me ha costado un poco entender esto. Y es si realmente podemos crear desde cero Ujú. o en realidad lo que hacemos es tomar un poco de aquí por allá para crear algo nuevo. Entonces, Pero ese es nuestro capítulo del día de hoy. Pero antes, queremos darle un aplauso a nuestro auspiciador del día de hoy, que sigue siendo Aplauso, Café aplauso. Trino. De verdad que es demasiado rico. Bueno, ustedes ya lo Yo probaron tengo ya. acá, Ya nos sí. servimos. Me queda la mitad ya. Pueden buscarlo en Instagram, en su página web, cafetrino.cl, y en Instagram también para hacer sus pedidos. Te los traen increíblemente bien. Y para comenzar, nosotros vamos a tener nuestra dinámica del día de hoy. Por favor, querido. ¿Cuál era la dinámica? ¿Cuál es la dinámica? Me informan por interno que... No, la dinámica Referente era- musical. Cada uno, o sea, el capítulo pasado dimos un referente en relación al diseño o la creatividad o escritor. Ahora vamos a dar un referente que tiene que ver con creatividad, pero enfocado al área musical. Entonces, empezando por señorita Susana, Estupendo. referente musical, cantante, grupo que te guste y también recomendar a la gente. Si Lleva quieren ahí, escuchar, sepan, para que sepan nuestros gustos, van a ver que son muy diferentes. Ya, mira. Hoy, ¿qué estaba escuchando esta semana? Esa es una buena pregunta. La Ya. Biblia en audio, supongo. Audio bíblico. La audiobiblia, supongo. Los salmos cantados. No, estoy escuchando esta semana una canción que se llama It's Splendor of Life ¿De quién? de Sarah Jurs, o como en español Sarah Juers. En chileno, la Sara. La Sara. La Sara. Sarah Jurs, esa. Sarah. Sarah. ¿Qué estilo es? ¿Qué estilo de música es? Más o menos. Splendor of Life. Es como indie, Ya. medio worship. Bueno. Buenísimo. Sí, lo he escuchado Pa' para los pasar el lolos. rato, bueno. Yo no soy mucho de música, pero un grupo que siempre me encanta cuando a veces uno tiene que crear, ¿cierto? Necesita como esta inspiración. Es Red Collective Experiment. Bueno, antes se llamaba Experiment, creo que ahora ya es Red Collective. Y me encanta porque su puesta en escena es como súper creativa. Es como música de verdad que está inspirada por Dios, pero como que también trae alegría y creatividad a tu... Esos son como los que una vez estudiaron mucha música country o nada que ver. Exactamente, que Oh, se sí. disfrazaba, o sea, no se Bueno, disfrazaban, se disfrazaban. se De vestían dinosaurio. se ponían estas como ropas como vintage. Yo creo que cada una de estas Sí, cosas sí, como bueno, que... bueno. Es la como tu foga. estilo, Es es como tu mi estilo, de ropa. sí, a veces. Música Igual celta. igual que rejuvenecer, así que voy a empezar a cambiar mi look. Ellos Me van a ver en los hicieron próximos el- capítulos con nuevo vestuario. El álbum Campfire se llama. Que es Campfire. sobre una Oh, fogata. sí. Ese es muy bueno. Buenísimo. Estupendo. Bien, lo escucharon. Obvio que sí. Sí, mi referente creativo es Jonathan Ogden. Mi Me mejor gusta amigo. mucho porque tiene una capacidad de hacer worship no tradicional. En el fondo. Convencional. Sí. Sí, y a veces como que me aburre un poco el worship, lo digo mucho. Respeto. No, pero te cancelen. entiendo. Como ir a la iglesia, Sí, las es como que conferencias, a veces es como muy monótono el worship y aquí hay como una propuesta como muy espiritual, algo para realmente meditar y profundizar en la palabra de Dios, pero que tiene una propuesta distinta, como mucho más hacia la meditación, pero no yendo, y también como con un sonido como muy actual. Hay Sí. un como
Ufa, cristiano. disco que se llama 24 horas y como que va creando música en base como al día, ¿no? Cómo se va ¿Verdad? moviendo Sí. el día. Es como Y cuando eso se es muy genial. despierta, cuando toma el Y de hecho, metro. creo que las la micro. canciones se llaman, no sé, 1 AM, 2 AM, Sí. 3 AM. Sí. Sí. Ay, Ese es me bacán encanta. ese álbum. Oye, el video de ese álbum es bueno, está en Tokio. Yo creo que él quizás como que marcó un precedente, porque como que, no sé si hay muchos artistas como parecidos. Sí, a él. Sí. Entonces pero yo fue creo como que el es como primero. bueno. De hecho, él tenía un grupo que se llamaba Rivers and Roads, Mm. que igual es bueno, pero ya no están juntos. Y lo bacán que él hace es como llevar como la espiritualidad a lo cotidiano. Sí. Sacarlo como de las cuatro paredes de la iglesia. Y es como tu experiencia con Dios día a día. Oye, Gai, un dato curioso. Tengo un amigo, le mandamos saludos a Samuel. Él comió Samu. con él, El tomó no- un café con él en Estados Unidos. Mira. Dicen que somos el novio del año. Exacto. Ah. Así que pronto vamos a tener a Jonathan Ogden aquí con nosotros. Sí, No. ¿no? Próximamente. Ah. Sí. Ya. Mi referente musical se llama Not Big Deal, que tiene un grupo, que el grupo se llama Indie Tribe. Y ellos tocan un hip hop, yo escucho mucho hip hop, está en inglés, pero es como el estilo del hip hop de los 80, 90, 2000 por ahí, pero es cristiano. Y es bacán todo porque uno ya es muy movido, como bacán, como en el tema de hip hop, pero cuando se pone a analizar las letras son súper profundas y muy bíblicas. Y es muy bacán como mueve a mucha gente en esa área que quizás no todos se atreven a alcanzar, como la gente que está metida en el mundo del hip hop, quizás a veces del mundo, no sé, de las calles. Estos locos tienen como esa visión de que hacen estas conferencias, estos eventos, va mucha gente a estos eventos, pero su mensaje es totalmente cristiano y cristocéntrico. Y el estilo que tiene es muy hip hop como old school de los 80, 90, de los gringos así. Igual, esos son gringos, son de Nashville. Entonces, recomendadísimo si quiere andar activado un día así. Todo loco, escuche a No Big Deal o Indie Tribe, su grupo. Oye, y no sé si se dieron cuenta, pero todos los que escogimos son músicos o cantantes En inglés. en inglés. Yo creo que queda como, Tenemos ese gusto nosotros. pero también creo que queda como la tarea como que, claro, nosotros los cristianos creativos como que buscamos referentes y muchas veces encontramos más referentes innovadores dentro, En el otro- fuera sí. fuera del mundo hispano. Entonces yo creo Sí. que también nos queda como una tarea de cómo nosotros podemos, desde el lenguaje, desde la entidad latina, poder también desarrollar materiales de vanguardia que inspiren a otros. Así que Ujú. también le dejamos la tarea. Yo tengo uno ahí en español, pero lo voy a dejar para otro episodio. Oye, antes de continuar, saludemos a nuestro equipo creativo. Bien. A nuestro equipo detrás de Otro día cámara. más con nosotros. Otro día más. Tommy Palerano, Manu Muñoz, la Javita Muñoz, esposa de el Tommy Sí, Palerano. verdad. Ahí Son si- los mejores. ustedes que vieron el excelente capítulo anterior, ahí Tommy estuvo editando, trabajando, así que de verdad un aplauso para él por todo lo que ha hecho. Así Lo más que- grande, lo más grande. Que Dios te lo pague, hermano. No, nosotros honramos, ¿cierto?, a los que trabajan Sí, con nosotros. sí. De alguna forma, ¿cierto?, tienen Río de juguito. su salario. Bien, ¿cierto? Y hablando acerca de cada una de estas cosas, de nuestros referentes, también llega esta pregunta, ¿cierto? Como hablábamos al comienzo, ¿puedo crear desde cero? Yo creo que cada uno de los que estamos acá hemos tenido experiencias Uf, creando. Me acuerdo que la Gaby, cuando estuvimos en misión, teníamos una materia que se llamaba Apocalipsis y el trabajo era generar algo creativo en base acerca de los mensajes que estaban expuestos ahí. Y no, nada que ver, pero eran las pasiones del corazón de Dios. Sí. Ya. Era un libro de Mariano que se llama Las pasiones del corazón de Dios y en base a esta materia teníamos que crear algo que comunicara este mensaje creativamente. Y ahí Gaby creó 7 canciones, así que ahí pude ver cómo también ¿Tú hiciste? yo hice una Poster como una ¿Cuándo salen esas exactamente canciones? hice como un, ¿verdad, Gaby? Estás en deuda. Sí. Necesitamos ¿qué hablamos la semana pasada? El capítulo anterior acerca de que Continuemos. no teníamos que, así que Así tienes que, la tarea para la casa, lanzar una canción. No, próximo pero- capítulo, un álbum completo de Gaby, En vivo. cantado en vivo. Pero yo digo que cada uno tuvo experiencias de crear. Entonces yo creo que Sí. esta es una pregunta que podemos plantearnos que dejamos la otra vez anteriormente pasada, que a veces no, Ujú. no creamos porque pensamos que crear es crear desde cero. Entonces mi pregunta es, ¿podemos crear desde cero o no? A ver, ¿quién se atreve a Yo creo avanzar? que según lo que he estudiado, mi experiencia, mis doctorados.
No, pero yo creo que no. Totalmente no. Incluso siendo cristiano o no siendo cristiano. Yo he leído muchos libros que hablan de creatividad, de diseño, y todos plantean lo mismo, y incluso en el arte, como, oye, nada va a ser creado desde cero. No voy a crear nada que nadie haya creado antes o haya visto a alguien, o va a ser una idea desde cero que nadie haya visto antes, sino que siempre tiene referencias de otros lugares. Siempre es como, oye, tomo esto de acá, lo puedo juntar con lo que yo he vivido, con lo que yo estoy haciendo. Pero yo creo que no podemos crear desde cero, y eso nos puede llevar a otra pregunta. El tema de ya, si no sé que no puedo crear desde cero, ¿con qué cosas estoy co-creando? ¿Con qué cosmovisión estoy co-creando? ¿Cachai? Como que estoy creando cosas a través de esta influencia de una ideología o a través de una influencia cristiana de lo que Dios me da. Entonces yo creo que por ahí queremos irnos, no me quiero adelantar, pero yo creo que Spoiler. que no. Que crear desde Spoiler. cero, en resumen, al menos yo y que hemos sido creativos con la SU, nunca hemos creado desde cero. Siempre hay Y una es súper influencia. interesante eso porque si vemos objetos o artículos de diseño hoy, nos pongamos el auto, ok. Antes que se creara el auto, claro, alguien tuvo que entender que necesitaba esta rueda para Ujú. mover cosas y claramente cada objeto al final toma algo de la creación de otra persona. Y Entonces, si te en fijas, realidad, como las primeras creaciones e inventos igual se están tomadas incluso desde la naturaleza. Entonces siempre hay una inspiración de algo, no hay como que se me Exactamente. ocurrió algo de la nada que nunca nadie ha visto y en ningún momento se ha visto, sino que siempre hay una intervención, una referencia en algo. ¿alguien más tiene alguna opinión? ¿Yo? Sería Sí, la SU lo dijo la semana pasada y No semanas. ¿Por qué te ríes? ¿Hace cuánto se subió el capítulo? No Hace ¿Hace 3 sabemos. semanas atrás, 4, no sé cuántas ya. No sabemos cuántas semanas. Capítulo anterior, digamos, a lo mejor. el capítulo Es que acá estamos en un multiverso. Ah, ¿verdad? No, el tiempo no es igual. 6 horas en esta casa son 6 Bueno, años pero en otra cuando, zona. cuando la SU habló. ella habló desde que en verdad Dios es el que crea realmente desde cero todo. Desde la nada pudo hacer todo. Y yo creo que también hay un concepto que tenemos que entender y es que la verdad es que todo viene del mundo espiritual finalmente. Y el mundo espiritual es lo que gobierna también el mundo natural. Y ahí es el problema, yo creo, del creativo, ¿no? De dónde está viniendo su influencia. Y creo que nosotros obviamente siempre vamos a tener una influencia, lo querramos o no, vamos a tener algo que nos está inspirando o que nos está como motivando a hacer algo, en el fondo a crear algo, ya sea nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestras enseñanzas, nuestras dudas, heridas, no sé, nuestra visión del mundo en sí es lo que nos lleva a crear, pero así como desde 000, yo creo que ya está todo creado. De hecho, me recuerda esto a lo que dijo Salomón, ¿no? Como no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es como una repetición una y otra vez de las cosas que ya están hechas, pero así como algo nuevo que se pueda formar, yo creo que no tampoco. ¿Su tiene alguna? Sí, algo que, bueno, como decían los chiquillos también, no podemos crear desde cero, pero yo creo que artistas cristianos, tanto como no cristianos, estamos inspirados a través de la creación de Dios. Porque yo, por ejemplo, me inspiro mucho por la naturaleza, ¿cachai? Entonces, como la naturaleza es creada por Dios. Entonces, como que no podemos crear nada desde cero, pero no importa de dónde venga nuestra la creación de algo viene de algo que Dios ya creó. Sí, de verdad. Me estaba acordando de que, claro, como tú dices, artistas cristianos y no utilizan, y me acordé de un subidamente, no culpes a la noche, no culpes a la playa. Es como que Luis Miguel se inspiró en la naturaleza. Luis Miguel se inspiró de la naturaleza. Igual que también esta canción que dice como la flor de la naturaleza, con tanto amor, ¿viste? ¡Wow! Dato freak, no. Pato freak. Y otra cosa que me llamaba la atención es lo que tú dijiste, ¿cierto? Esto de que necesitamos tomar elementos de otros lados. Ujú. Y eso habla un poco acerca de la inspiración. Y yo creo que es importante, como hablamos todos, desde dónde nos inspiramos. ¿Qué es lo que mueve y activa eso que nos hace? Sí. Yo creo que todos los que tenemos Instagram, ¿cierto? A veces te aparecen, si tú sigues páginas de Memes. diseño, es como que Memes. te aparece como, hoy tú dices como, wow, este diseño me Sí. encantó, lo guardo porque me va a inspirar para lo que yo sé. Y muchas veces
nos inspiramos en cosas en base a lo que nos identificamos. Sí. Y eso igual, yo creo que incluso es inconsciente. ¿A qué me refiero? Y me ha pasado en algo súper como técnico en mi carrera de diseño, como que he hecho un logotipo y me pasó como un par de veces. Y hice algo que quizás se parece mucho a otro logo que después veo en la calle, pero nunca me acordé de ese logo que antes vi en la calle. Es porque mi mente ya lo vio y como que quedó grabado en mi cabeza y tomo esa inspiración a veces de forma inconsciente. Como, oye, tengo que empezar de esta forma a hacer este logotipo. Y tengo esta referencia que viene de algún lado que ni siquiera me acuerdo dónde la vi, pero está esa referencia que quizás es consciente a veces, es inconsciente, y creo que también va mucho igual, y por eso el podcast le pusimos este nombre a este capítulo, Command C, Command B, es un poco qué estamos copiando y qué estamos pegando en nuestra creación, en nuestra creatividad, y entonces va mucho en eso para mí, como oye, estoy copiando cosas que estoy viendo, no sé, en tendencias que están sucediendo, no sé, en el estilo gráfico una tendencia, y a veces hay cosas que son súper, no sé si llamarlo macabras, pero en el mundo de las comunicaciones, el arte, como que son súper fuera de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, como que ahí quiero apuntar, es como el tema que estoy copiando, y estoy copiando cosas que vienen desde el cielo, desde el reino de Dios, para plasmarlo acá en la tierra, o estoy copiando cosas que veo totalmente acá en un mundo destruido y que tiene evidentemente una necesidad de Dios, y lo quiero plasmar en mi arte o en mi creatividad solo para ser conocido. Yo creo que para mí va más en el ligado de copiar lo que Dios me está diciendo a mí, lo que yo estoy viendo en Él, lo que estoy teniendo revelación de Cristo, para reflejarlo acá en mi creación, en mi arte, independiente de eso sea reconocido o no. Entonces, Claro. como que para mí, por eso es importante ese nombre de Comando C, Comando B. Oye, Aquí estoy y en base copiando. a eso también como para que podamos como a discutir o hablar, porque nosotros como cristianos, claro, tú dices como que tenemos que inspirarnos, que nuestro mensaje profundo sea inspirado por Dios, pero eso limita que yo pueda buscar referentes como la semana pasada, ¿cierto? Que hablamos acerca de Sí. nuestros referentes artísticos. ¿Cómo lo linkeo en que, ok, pero a mí me gusta este diseñador que hace este lettering que no es cristiano, pero ¿podemos buscar inspiración artística en base a eso? ¿A los referentes no cristianos? Yo creo que sí, Ujú. porque las referencias del fin y al cabo nos ayudan y nos inspiran a poder como aportar a nuestra idea. Entonces, principalmente yo creo que buscamos referentes para eso, pero ya cuando nos comparamos o cuando queremos ser igual, ya ahí yo creo que es como un tema, es como yo quiero hacer lo que él hace, o como para el Señor, o como, no sé, un artista que no es cristiano, hacerlo para Dios, así como para que sea, como ¿para qué estamos haciendo? ¿Para copiar y pegar? ¿O lo estamos haciendo como con otra motivación? Yo, algo muy freak, pero yo me acuerdo que hace tiempo atrás salió esta canción Despacito, ¿se acuerdan? Despacito, decían los gringos, Despacito. Despacito. Bueno, esa canción. Y yo me acuerdo que después, así como esa canción fue boom, así como que la rompió en su tiempo. Y al tiempo después yo vi la versión cristiana. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? De- Cantarla. Así como, no sé, sí, guau, Cristo. Una onda así, ¿cachai? Y le cambiaban la Súper letra y creativo. adaptaban la letra. Y yo decía, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cómo dentro de la iglesia no va a haber la suficiente creatividad para hacer una canción sin necesidad de copiar? Eso es Command C, Command B. Sí. En el fondo es copiar y pegar algo sin sentido, ¿me entienden? Entonces creo que muchas veces caemos en eso. Creo que no es malo buscar referentes, pero creo que es malo copiar referentes, ¿cachai? Porque en el fondo finalmente todos vamos a tener una influencia, como decíamos delante, ¿no? Sí o sí, tú quieras o no quieras, de lo que te alimentas vas a reproducir finalmente, ¿cachai? O sea, todos consumimos contenido. Tú estás lleno de redes sociales, de información, de libros, de, no sé, podcasts, de lo que sea. Y de las cosas que tú te alimentas finalmente es lo que va a producir tu corazón, es lo que va a salir, es el producto. Entonces, finalmente, cuando sale algo, como decimos, sale algo co-creado, algo que no viene necesariamente desde cero, pero sí va a tener la influencia de aquello de lo que yo me estoy alimentando. Y por más que yo sea cristiano o vaya a una iglesia, no necesariamente lo que yo vaya a co-crear va a ser realmente del Espíritu Santo. Porque muchas veces está influenciado por lo que yo consumo. Con Fabián tenemos esta política a veces de que hay ciertas adoraciones o alabanzas que nosotros
no escuchamos porque no nos hacen tanto sentido, porque vienen quizás demasiado desde el corazón del hombre sin reflejar verdaderamente como la Son la muy realidad de, almáticas. claro, y no sin reflejar necesariamente la realidad del cielo. Entonces, creo que aquí también hay un punto que necesitamos hacer, que es que todo es como la idea que yo quería plantear de antes. Todo lo que nosotros vemos está influenciado por el mundo invisible. En Hebreos dice que la creación o todo lo visible viene a partir del mundo invisible, ¿cierto? ¿Y ese mundo invisible cuál es? ¿El reino de los cielos o el reino de las tinieblas? Y ambos están en una constante lucha por el corazón del hombre, ¿cachai? Entonces, cuando por ejemplo, el reino de los cielos se establece sobre un corazón, entonces el reino de los cielos se establece en la tierra, porque nosotros por medio de nuestro arte, de lo que hacemos, de lo que decimos, vamos a establecer un reino. Nosotros impartimos algo. Y muchas veces, por más que seamos cristianos, muchas veces el reino de las tinieblas también está siendo impartido por medio de nosotros. Y eso quizás es fuerte decirlo, pero creo que es real. Sí, yo concuerdo contigo y basado con la SU, por ejemplo. Una vez fuimos a una, y nos pasa mucho, con la SU somos mucho de ir a exposiciones de arte, museos, porque también nos ayuda como a inspirarnos, pero sabemos cuándo decir como, oye, esto es bonito verlo, pero esto es como que, y tu espíritu lo siente, porque está ahí conectado con Dios, siente cuando hay como un espíritu contrario a lo que tú venís trayendo en lo que refleja el Se artista siente en como su obra, la impartición que de está Dios. dando el artista. Sí. Entonces, frente a tu pregunta, Fabi, como ya, ¿puedo tener estos referentes que quizás no son cristianos? Yo creo que sí, pero quizás más en las técnicas que ocupan. Y incluso tengo que filtrar. Oye, puede ser muy buena la técnica, pero si me transmite, no sé, algo totalmente malo, que por ejemplo una vez vimos la SU con una expo en San Miguel, que su exposición era pintura de iglesias incendiadas. Entonces yo ni siquiera me acerqué ahí a mirar la técnica, porque no, ¿cachai? Acá no tengo nada que hacer acá. Pero sí a veces puedo copiar ciertas técnicas, como lo técnico, yo creo que sí, y me baso, al menos yo, para ese principio de que puedo ver estos referentes que no son cristianos, ir a ver una obra que quizás no es cristiano, yo sí puedo ir a verla, o con la música tengo un pero más, ¿cachai? Pero ahí está el tema. Pero me baso mucho en este versículo que dice analizarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y hay cosas que simplemente no son malas, solo que la gente no tiene a Dios, ¿cachai? Y crea algo a partir de su propio vacío, su propia ideología, pero su técnica es buena, no sé, alguien que hizo un lettering bacán y veo cómo este trazo como está, lo puedo también reflejar en mis letras, pero ahí tengo que tener mucho discernimiento de espíritu en qué dejo pasar y qué no dejo pasar como a mi interior, como que lo hacía la Gaby, para que después lo que salga de mí no sea esto que me influenció, que quizás es su cosmovisión ni lo que está impartiendo, sino que es algo solo técnico que yo copié y que a veces se enseñan como en la universidad las cosas técnicas, ¿cachai? Yo creo que para mí tiene que ver mucho con eso, como qué estoy dejando entrar a mi vida para que después salga hacia afuera, o sea, no va a salir hacia adentro. Sí, o sea, pensaba en el versículo, que no recuerdo dónde está ahora, dice: de la abundancia de tu corazón, abra tu boca. ¿Cachai? Es como, pucha, aquí estoy, literal es como qué tipo de comida estoy como comiendo, como para impartirlo del Señor, porque no puedo comer, por ejemplo, comida podrida y hablar del Señor, ¿cachai? No puedo hacer eso, porque es como que Dios y esto no calzan, po. No calza como lo bueno con lo malo, no calza con el Señor, es como que hay cosas que no transan, como decíamos en esto como de la vida espiritual. Entonces, como qué estamos comiendo principalmente o qué estamos consumiendo como creativos, porque derechamente hay artistas que a mí me encantan por la técnica y todo el tema, pero yo por el tipo de contenido lo he tenido que dejar de seguir, porque es como súper cuático y es como, dirán, hoy pero que coloriente si tiene técnica acá, pero no importa, ¿cachai? Como no puedo como consumir algo que va en contra de lo que está, de la verdad que hay en mi vida también. Y es súper impresionante cómo todo lo que se crea imparte el corazón del autor, ¿no? Y nosotros siempre decimos lo mismo. Por ejemplo, nosotros también somos súper como un poco temerosos de escuchar cierta música. No que es pecado escuchar música que no es de Dios, sino que en mi día a día yo filtro lo que voy a escuchar sobre todo. Porque entiendo que
aquello que yo estoy escuchando no solamente es música y ay, sí, es para pasar el rato, sino que entiendo que hay un mensaje y hay algo espiritual que se está impartiendo por medio de esa persona. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estábamos en Buenos Aires y en nuestras vacaciones fuimos al Museo Al de Bellas Museo Artes? de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Ah, sí. Y la verdad es que fuimos como a, bueno, obviamente a mirar, a visitar. Primero habíamos estado en el museo o sea, en el Centro Cultural Recoleta, y de ahí nos pasamos al otro lado a ver esas obras de arte. Claro, y habían diferentes exposiciones y me acuerdo que a medida que íbamos revisando cada exposición, podíamos sentir el espíritu que gobernaba ese lugar físico. Como una opresión espiritual sentíamos. Sí, en algunos lugares se sentía mucho la inmoralidad sexual, en otros se sentía miedo, en otros se sentía rebeldía, y era tan patente en el fondo ver cómo algo natural, tangible en el fondo, que no se supone que debería de tener nada, ningún efecto, en el fondo sí podía causar un efecto en nuestros corazones y cómo nosotros podíamos percibirlo espiritualmente, ¿cachai? Entonces creo que también una de las cosas importantes es lo que impartimos por medio de lo que hacemos. Y en base a eso era como, y va un poco como ligado. Es como que a veces, ¿cierto? Entendemos que si nuestra fuente de inspiración no es Dios, lo que vamos a impartir no va a venir de su corazón y no va a cumplir el propósito que tiene esta identidad creativa en nosotros. Entonces, como tú decías, Gaby, es importante que podamos ver lo que estamos impartiendo. Y eso me llama un poco la atención y lo comentamos con Gaby en su momento, porque a veces a nosotros los creativos cristianos nos cuesta hacer eso. Es como, nos hace más fácil o podemos sentir esta impartición espiritual de obras de teatro o obras de arte en los museos que imparten esta opresión espiritual, pero a mí me ha costado o no he encontrado quizás esta misma sentir espiritual cuando veo una obra cristiana, cuando escucho quizás una canción. Me es más fácil que quizás una obra, como que nos cuesta discernir o ver el Espíritu de Dios operando o moviéndose dentro de esta obra. Yo veo eso como, y va a sonar súper fuerte, pero a mí literal lo que estamos hablando es una guerra espiritual, totalmente. O estáis atacando con lo que Dios te está dando a las tinieblas, o al revés, o esto te está atacando a ti. Y siento que como creativos, y como decías tú bien, Fabián, la música creo que como que va bien, ¿cachai? La música cristiana como que... Pero siento que en las otras áreas tenemos que ser responsables en ser valientes en esta área y tomar esta posición de guerra espiritual con lo que Dios nos está entregando, con lo que Dios nos está dando en la creatividad, y posicionarnos en esta tierra con el mensaje del reino. Yo creo que por eso hablamos de copiar y pegar, del co-crear y con quién estoy co-creando. Estoy co-creando con el rey de las tinieblas, por decirlo así, que es lo que me influencia, o estoy co-creando con Dios, estoy co-creando y eso tiene que ver con mi intimidad con Dios. Yo creo que como creativos en estas áreas a veces descuidamos mucho esto, nuestra intimidad con Dios, porque quizás la vemos sobrevalorada o solo la tenemos como para mí, mi intimidad con Dios, yo y Dios, pero no nos muestro nada al mundo. Y tengo que entender que en este mundo estoy en una guerra espiritual y el arte y la creatividad es un arma súper fuerte para eso. Y no solo lo veo en la parte espiritual, sino en la parte también literal tangible. O sea, tú pensáis, no sé, los adolescentes hoy en día, ¿cachai? Cómo se visten, cómo hablan, de la forma en que se comportan, no es bajo a veces sí un deporte, pero no es bajo el deporte tanto, no es bajo una ideología política, no es bajo quizá como los educan en su casa o en el colegio. La forma en que ellos toman cómo actuar, cómo hablar, cómo vestirse, está ligada, influenciada 100% por un artista, sobre todo en la música, por un artista secular, ¿cachai? Hablo de esta forma porque sigo a este artista, me he visto de esta manera porque sigo a este artista, este youtuber que tiene que ver con creatividad, con comunicación. Entonces, como nosotros como creativos que seguimos a Dios y amamos a Dios y somos influenciados por Dios, tenemos que posicionarnos en esta guerra espiritual para impartir lo que Dios nos está... O sea, tenemos que llenarnos de Dios para impartir eso hacia los demás. Y yo creo que por eso quizás no nos vemos tanto en los museos y todo, porque simplemente no hemos tomado la posición que nos corresponde tomar, ¿cachai? Oye, y creo que también es interesante pensar que a veces, por ejemplo, si pudiéramos ser más prácticos en este tema de la guerra espiritual y, por ejemplo, darnos cuenta de que la guerra espiritual se hace por medio de todo lo que hacemos, de todo el arte que podríamos expresar, pero no necesariamente tienes que
uno piensa guerra espiritual y se imagina una espada con una Claro. Biblia, Un león, un león, ¿cierto? un cordero. Y eso en verdad muchas veces no va a tener tanto impacto, ¿cachai? Porque Mm. es demasiado canuto, ¿cachai? Literal. Es demasiado literal y muchas veces nosotros podemos hacer guerra espiritual, podemos hacer arte y traer el reino de los cielos a la tierra de una manera tan amigable o Mm. tan común y tan Consumible sencilla. consumible en un lenguaje para que todo el mundo pueda consumirlo. Claro, que si nosotros saliéramos de esta visión de que la guerra espiritual o todo tiene que ser dentro de la iglesia y pudiéramos abrir nuestra visión hacia impactar el mundo que nos rodea en el fondo con el arte, pero con el arte cristiano, por decirlo así, pero en verdad con las herramientas que Dios nos ha dado, pero no necesariamente con el lenguaje cristiano, ¿cachai? A lo mejor nuestro impacto sería mucho más, no sé, sin límite del que nosotros nos hemos puesto incluso. Me llama mucho la atención por mi experiencia, pero también conversando con otros artistas que impartimos también en base a nuestras emociones. O sea, Dios utiliza nuestro diseño y eso involucra nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras emociones. Pero yo creo que también es importante en nosotros las emociones. Y cuando estudiábamos los salmos, vemos a David, ¿cierto? Esta persona que, si uno lee los salmos, entiende y ve toda la humanidad de David, sus debilidades, sus caídas, pero siempre estaba contrastada con la verdad de Dios. Era como que siempre él no dejaba que sus emociones se impusieran por sobre la verdad de Dios. Y a veces, por lo que podemos ver, que hay muchos artistas que sufren depresión, que tenemos emociones altas y bajas, vemos los profetas, ¿cierto? Todos. Dios nos dio una emoción a los creativos para poder comunicar. Pero cuán importante es alinear estas emociones, someterlas a la verdad de Dios para poder crear, porque si no vamos a estar comunicando emociones erróneas, emociones desvirtuadas. Sí, pensaba, antes que se me vaya la idea, y dijiste la palabra justo y iría a llegar a lo que estoy diciendo, la palabra sometidas. Claro. Yo creo que nuestras emociones tienen que estar totalmente sometidas a Dios, porque las emociones no son malas, o sea, Dios nos creó con emociones, somos seres emocionales y son buenas, ¿cachai? Pero esas emociones tienen que estar sometidas a Dios, para que yo cree esté impartiendo lo que está de Dios, o sea, lo que está en el corazón de Dios. Y pensaba mucho, tú también lo tocaste en Hebreos, que dice que todo fue creado por Él y para Él. Me gusta la parte de Hebreos que dice específicamente esto: todo fue creado por Él y para Él, y en Él todas las cosas permanecen. Siento que al no estar, y a veces creamos como artistas, pero no estamos 100% sometidos a Dios, lo que yo creo quizás no va a permanecer, porque no está sometido a la verdad de Dios. Su palabra literal dice: en Él todas las cosas permanecen. Si no estoy en Él, no va a permanecer lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy creando. Si no estoy alineado al corazón de Dios, no va a permanecer. Y pensaba muchas veces, quizás por eso también no hay obras tan cristianas en estos ámbitos seculares, por decirlo así, en estos museos, o no permanecen, porque quizás yo mismo, mi corazón no está 100% alineado con el corazón de Dios, no está sometido a Dios. Mis emociones, quizás hablé más de mi emoción y desde que quiero criticar esta área, más que mi corazón esté sometido al corazón de Dios. Entonces yo creo que esa palabra, que las emociones totalmente tienen que estar sometidas a Dios. Claro, para que podríamos todo también permanezca entonces en Él. entender de que cuando mi corazón no está sano, yo desvirtúo la verdad que Dios puso en mí para yo comunicar. Entonces es importante volver a la sanidad. Yo creo que los creativos, como que esto de la sanidad y las emociones las utilizamos según cómo nos sentimos para poder crear. Y claramente vemos, ¿cierto?, en las calles expresiones artísticas que están bajo las emociones de rencor, de odio, de dolor, claramente, pero es ahí, eso, ¿qué es lo que Dios quiere que comuniquemos? Yo creo que tenemos que hacer esta pregunta: ¿desde qué corazón Dios quiere que podamos comunicar el arte y la creatividad? Sí, iba relacionado a eso, como lo que decía, y cómo está nuestra cultura, bueno, la cultura chilena. En sí el arte siempre se ha ocupado como en forma de rencor, de odio hacia la autoridad y todo el tema. Y algo que hablo con Liliana siempre es que nosotros siempre tenemos como este problema de someternos a la autoridad. Es como un tema cultural, espiritual. Entonces, como cuando yo digo como hay que someter todo al Señor, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mis emociones, y es como, no, pues no me, como que mi humanidad dice como, no me quiero someter. No quiero, ¿cachai? Yo quiero hacer lo que yo quiero.
pero ¿qué dice Dios sobre eso? Como no, po. Todo eso está bajo mi dominio, como que igual es como súper como en contra de nuestra cultura chilena, por así decirlo, porque si leemos la historia para atrás es rencor y hasta el día de hoy se siguen sacando en cara cosas que pasaron hace 30 años atrás y hace mucho más. Entonces, y vemos también como que la inspiración de los artistas antiguamente, cuando estuvimos en el National Gallery en Londres, pasamos por muchas secciones, pero una de las muchas secciones eran como pinturas inspiradas por la Biblia. ¿Cachai? Vimos como, por ejemplo, una pintura de la época de los mártires de los cristianos, que no me acuerdo el nombre, pero que tenía una revelación sobre la Trinidad de Dios. Wow. Y era una pintura sobre como el logo ahí mirando para arriba y la Trinidad de Dios. Así era como... Y vemos como antes la Biblia, y como en su tiempo la Biblia influenciaba mucho como toda esta área también. Incluso vemos como en pintores antiguos, ¿cachai? Que la arquitectura también. Claro, sí, como que todo eso era inspirado como a través de la palabra del Señor. Me parecían católicos, pero eran inspirados por el Señor. Sí. Entonces, como que es muy brígido esto de que todo lo que transmite, porque yo creo que el arte cristiano no es solo como cosas tangibles que dice la palabra o cosas específicas, sino también tiene que ver mucho en lo que yo estoy viviendo personalmente, porque siempre se ocupa el arte para expresar emociones, como decían ustedes, pero y a lo mejor de cosas que como de este proceso como del barro en las manos del alfarero van saliendo cosas bacanas en el área de la creatividad, porque a su tiempo van a estar finalizadas y vamos a poder sacarlas a la luz y mostrarlas, ¿cachai? Pero va a haber el momento del proceso que me requiere como conexión con el Señor, porque si yo no tomo, por ejemplo, no me nutro de la fuente, yo no puedo hablar del Señor como estuvimos y eso conversando. Tiene que ver con mi intimidad con Dios, sí, como sí. que eso es fundamental. Buen punto. Y yo siempre lo digo, una frase que tengo yo, mía propia, así que no la hagan doctrina, no está la iglesia, pero tiene fundamento bíblico, después se lo puedo explicar. Pero para mí, si mi corazón está tan cerca de Dios, y eso no se refuerza en una conferencia, en ir todos los días los domingos a la iglesia, que sí tiene que ver, pero sino que mayormente se refuerza en mi intimidad con Dios, en el día a día, buscarlo en lo secreto. Y digo, si mi corazón está tan cerca de Dios, lo que yo crea, sea de forma consciente o inconsciente, va a reflejar al corazón de Dios. Porque es lo que yo estoy recibiendo el carácter de Cristo, teniendo revelación de Él, y lo que yo haga va a reflejar su carácter, va a reflejar su corazón, porque es lo que yo estoy dejando que entre en mí. Entonces, para mí es eso, como decía la Su. Puedo crear algo tan literal como, no sé, a Cristo resucitado, para mostrar que Él nos salvó, o algo que no, pero va a reflejar su corazón porque voy a estar cerca de Dios. Mi corazón va a estar cerca de la fuente, como decía la Susana. Yo creo que es tan importante este tema porque nos lleva a un punto de entender que a ver, actualmente la cultura del corazón es sumamente relevante. La gente es como, no, yo me siento perro, yo me siento hombre, yo me siento mujer, yo me siento nada, no soy nada en el fondo. Y la cultura del corazón es como, lo que yo sienta, eso está bien. Y claramente nosotros sabemos que no es así. El corazón es sumamente engañoso, más que cualquier otra cosa. Entonces necesitamos entender que las personas con esencia artística en el fondo tienen un corazón mucho más sensible que el resto de los seres humanos, porque hay una sensibilidad mayor en el corazón y eso es algo que Dios puso en esas personas, ¿cierto? Pero eso obviamente Satanás lo toma y lo destruye, porque por medio del corazón, como dijimos, vamos a impartir cosas, vamos a crear. Entonces, cuando yo tengo un corazón que no está sano, que no está alineado a Dios, voy a impartir en el fondo desde lo que hay en mi corazón, rencor, rebeldía, como tú decías, no sé, orgullo, lo que sea. Entonces, necesitamos entender la importancia. Yo creo que las personas artísticas o que tienen como esta sensibilidad al arte necesitan, sobre todas las cosas, entender que la sanidad interior es sumamente importante, que someterte a tu iglesia, que estar bajo un liderazgo, que dejar que alguien esté evaluando
tanto, tu vida es sumamente importante, porque ¿cuántos artistas que nosotros conocemos, por ejemplo, ¿cómo se llama la Katy Perry? Que es hija de pastores, está en cualquiera en estos momentos y tiene un talento increíble, y de esos tenemos muchos, ¿no? De artistas que conocemos que en el fondo ya no están en la iglesia, sino que están totalmente apartados y haciendo cosas como De hecho, eso no muy viene solo de lejos. ahora. Hay muchos artistas, corrientes artísticas como Van Gogh también, que sufrió po. muchas cosas. Kandinsky también. Entonces, podemos ver que entender que en realidad lo único que puede afirmar nuestra identidad y también lo que hacemos es nuestra intimidad con Dios. En la intimidad con Dios damos a luz. ¿Y qué pasa? A veces creamos en base a nuestras capacidades o en base a nuestros talentos, dones, que está súper bien, pero cuando está vacío de esta intimidad y este sometimiento a las emociones, yo creo que aquí es un arte vacío y que en realidad no llena y no trae sanidad al corazón de otros. Entonces, en la intimidad con Dios, sabemos quiénes somos, sabemos quién es Dios y podemos mostrar la belleza de Dios. Yo creo que Dios quiere eso, que quiere que podamos ser nosotros primeramente la mayor obra de arte que comunica al Creador, que comunica su corazón. Entonces, yo creo que es importante acerca de hablar de la intimidad, que la intimidad es este elemento que da a luz y por donde creamos en base a esta relación íntima con Dios. Claro, y Juan 15 lo dice, pues el mismo Jesús lo dice, como que toda rama tiene que permanecer, estoy parafraseándote, toda la rama que está en mí da fruto y se La nutre vid. pero y toda rama que no da fruto se corta y se seca y se Y va se al va al fuego, fuego. porque qué cosa estoy, cómo yo estoy conectado a esa fuente, po, como es muy, como muy literal ahí. Sí. Es loco eso, es como pensaba en esta analogía, como literal, si no tengo intimidad con Dios, me estoy quedando bajo mis emociones y mis técnicas o lo que yo sé hacer. Literal es como una, no sé, una caja, un baúl de tesoros que se ve súper bonito por fuera, pero por dentro no hay ningún tesoro, está vacío. Cambio, si creo desde el corazón de Dios, desde esa intimidad con Dios, donde se gestan cosas que a veces toman tiempo, lo que va a haber dentro también va a ser un tesoro, no solo para mí, sino que de bendición para otras personas, y va a contraatacar un poco esta guerra espiritual que hablábamos al principio. Que es muy, muy, muy importante. La intimidad para mí es lo primordial, no solo como artista y creativo, sino como hijo de Dios, ¿cachai? sí. Como cristiano. Sí. Y es genial poder ver también en la Biblia cómo Dios creó muchas cosas con sus hijos, muchos proyectos, Ujú. el arca de Noé, el tabernáculo, el Todo lo que incluye los Todo, sacerdotes, templo, las ropas. todo eso fue inspirado Mm. por Dios y fue co-creado. O sea, Dios le dio la oportunidad, Sí. le dio el talento Ajá. a ciertas personas para que pudieran desarrollar ese trabajo. Entonces, Mm. yo creo que nosotros también tenemos ahora en la actualidad un desafío importante, el poder encontrarnos con lo que Dios quiere que podamos crear y también, como hablábamos, que Él sea nuestra inspiración. Mm. Y lamentablemente ya ha llegado al fin Oye, nuestro espérate, ¿en qué momento? segundo capítulo. Oye, se han puesto buenos estos capítulos. ¿Vamos a concluir? ¿Mm? ¿Vamos a hacer una conclusión? Sí, una conclusión Ah, de es cada verdad, uno, sí, para una que conclusión cada uno. los que nos están viendo igual también tengan sus conclusiones según lo que estamos hablando. Sí. ¿Quién parte? ¿Alguien que quiera partir de nuestra La Gaby, conclusión? Gaby. Ya. Busca ayuda si eres creativo, si eres una persona que tiene una inspiración o una sensibilidad artística, no te quedes solo. Busca una iglesia, plántate en una iglesia, busca mentores, busca padres espirituales, porque el quedarte solo es entrar en una trampa y Satanás siempre busca dejarnos solos. Así que creo que busca sanidad, busca tener un corazón lo más sano posible. Que todo lo que hagas venga desde el corazón de Dios. Incluso yo creo que uno puede crear como en sus tiempos de lucha y todo eso, ¿cierto? Aún así eso bendice, pero siempre tenemos que estar buscando esta realidad de Dios, esta sanidad, y que el reino se imparta por medio de nosotros, pero el reino desde un corazón sano, no desde un corazón herido. Me miran a mí. Su. Yo creo que para mí, y es algo fundamental, aparte de lo que dijo la Gaby, es quedarnos con el autor y consumador de la fe, con nuestro creador,
y tener intimidad con Él a diario. Y yo creo que es lo que más nos cuesta porque siempre ponemos excusas al tiempo, como dije la semana, el capítulo anterior. El capítulo anterior, ya. Entonces, la intimidad es la clave para copiar y pegar lo que Dios tiene en su corazón. ¡Wow! Yo me quedo también con lo que dicen ustedes y sobre todo con la palabra someter. Así que todos podamos someter no solo en mis emociones y mi tiempo a Dios para pasar intimidad con Dios, sino que incluso mis talentos y mis dones. Como una vez le pregunté a Dios como, oye, si lo que yo estoy haciendo no es tuyo y no te agrada, por más bueno que se vea, por favor que no lo haga más. ¿Cachai? Porque tengo que estar sometido a la voluntad de Dios. E incluso en mis talentos y en mis dones que sean sometidos a Dios para que reflejen el corazón de Dios. Yo creo que para mí eso se trata de co-crear con Cristo, en que el que co-crea acá soy yo, no es Dios, ¿cachai? Claro. Dios me da toda esta herramienta, habilidad de aprender más rápido, e incluso las ideas las baja del cielo, nos da creatividad, y yo soy solo un instrumento, entonces todo mi ser tiene que estar sometido a Dios. Yo también concluir con esto que yo creo que también tuvo un poco de cada uno, es que seamos vulnerables. Yo creo que David es un reflejo de un corazón conforme al corazón de Dios, no porque tenía muchos talentos, sino porque se volvió vulnerable y el Espíritu Santo podía escudriñar su corazón y revelar lo que había ahí. Yo creo que necesitamos limpiarnos para poder crear desde la esencia que Dios nos dio. Así que es como un ánimo para mí primero y para nosotros constantemente escudriñar nuestro corazón, y es como, Dios, ¿qué hay que está impidiendo que yo pueda comunicar lo que tú eres realmente? Así que yo creo que es como escudriñar nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos revele lo que está ahí y que seamos constantes en limpiar. Yo creo que cuando uno crea, ¿cierto? Y pinta, tiene que limpiar. No creo que todos creemos, ¿cierto? En base a lo que ya estuvo, sino que necesitamos limpiar, y creo que tenemos que limpiar nuestro corazón. Así que eso, bien. Oh, se Muchas pasó muy gracias. rápido. Demasiado rápido. Sí. Demasiado rápido, ya basta. Sí, así Pero que viene un tercer capítulo. un tercer Estupendo. capítulo. Todavía queda capítulos, así que Tenemos para rato. La sin true más, para rato. Susana, da los spoilers, spam. Espérate, me bloqueé. Alguien le Que sonó nos la sigan, guata, que tiene nos hambre. sigan. Aquí la come. Ok, espérate. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, La True Creativos. Comparta los shorts, comparta los videos que van a estar ahí. Síganos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, en la campanita así. Que también vayan poniendo sus comentarios Sí, qué claro. quieren que hablemos y cosas así. Entonces yo creo que el eso. capítulo. Claro, todo. vamos a hacer a lo mejor pronto un capítulo de leyendo los comentarios del público, así que ahí vamos. Hoy Y- también vamos a hacer interacciones por Instagram, así Claro. que va a estar bien. Y también suscríbanse a nuestro canal de Spotify y próximamente en Apple Music o Apple Podcast, no lo sé. Pero Apple. Apple algo. Pero Apple ustedes suscríbanse. algo, para los consumidores Suscríbanse. de Apple. Para consumir de- Así Ya. que Así Nos que- vemos. nos Chao, vemos. chao. Chao, Buena chao. semana.